¿Cuánto hace que nos vimos? No me acuerdo ahora. Yo creo que estuvimos juntos la última vez en la reunión para el proyecto Verdemar, que estábamos en vuestro despacho, estudio. En el estudio, sí. Sí, que había como mucha gente, ¿no? Sí, me acuerdo de la reunión. Esta mañana me estaba acordando de la reunión y me reía porque recordaba la anécdota de que estaba el promotor, el real estate, el calculista, una reunión los como con mucha ingenieros, gente, ¿no? Y nos pusimos tú y yo a hablar del logo de manera dispersa de uno de los de la mesa. Hostia, sí. Y cada 10 minutos nos íbamos interrumpiendo hablando del logo hasta que esa persona dijo, oye, mi logo no voy a cambiarlo. Ya, pero tienes un comentario que fue bastante elocuente, ¿eh? Porque tienes, no sé, yo siempre he dicho que tienes un poco de alma de diseñador porque te metes, es algo que te gusta, ¿no? Y me acuerdo que hiciste un comentario que yo me quedé con el comentario, lo miré y pensé, coño, tienes razón, ¿no? Pero bueno, sí, me acuerdo que nos dijo que, oye, correcto, aquí estamos para este proyecto en concreto, ¿no? Sí. ¿Cómo va este proyecto, por cierto? Este proyecto, bueno, mira, ahora justamente estamos yendo a imprenta con toda la parte del libro y bien, la verdad que, bueno, para empezar a promocionarlo en breve ya. Yo creo que habéis sabido coger la imagen o la idea que teníamos del proyecto para desarrollar la imagen global del proyecto, sinceramente. No era fácil. Bueno, al final, o sea, ¿no? Justo hablando de colaboración, nosotros cuando colaboramos en este caso con vosotros como arquitectos, para un tercero, para nosotros el punto de partida siempre es el concepto de arquitectura, ¿no? O sea, el proyecto que planteáis vosotros, el entorno, y había toda una serie de elementos que al final, bueno, nos los explicáis vosotros, nosotros os tenemos que sacar el jugo para poder justamente comunicar todo esto. Y había un tema, por ejemplo, para el nombre, que me acuerdo que fue una de las cosas bastante más complicadas, que al final viene de esto, ¿no? De decir, oye, estamos en una segunda línea de mar, no vemos el mar, la importancia del paisajismo, estamos al lado de una cala, entonces se tienen que comunicar varias cosas y al final me acuerdo que dimos con el concepto de Verdemar. No, pero está muy bien. Yo creo que es acertado, que está bastante acertado el concepto, la imagen para el proyecto en sí que tenemos que desarrollar. Sí. Y creo que está muy bien que el promotor también entienda que la imagen también de la publicidad es muy importante para el proyecto. No solo el proyecto arquitectónico, sino todo lo que rodea el proyecto arquitectónico. Bueno, al final, el esfuerzo que se le mete, ¿no? desde la arquitectura, desde la promoción, si luego no está bien empaquetado, no se comunica bien y el cliente no acaba de tener... Porque al final estáis vendiendo, ¿no? Estáis vendiendo en este caso viviendas que no están construidas, entonces la importancia de que el cliente entienda muy bien lo que está viendo, lo que está comprando, el concepto que tenéis. Ahora, pues... Sí, porque ahora me está acordando que, claro, la primera vez que nosotros colaboramos, vuestro estudio y el nuestro, fue precisamente para nuestro libro, no fue para un tercero. No, fue para un libro. Más que una colaboración fue un poco cliente, entre comillas, ¿no? Cliente-proveedor, que al final es la mayor colaboración que hemos hecho que probablemente hagamos, ¿no? Porque fue un realmente el tiempo enorme. Sí, o sea, al final un libro, pues, claro, es que fue un proceso muy largo. O sea, yo me acuerdo que me llamó, bueno, justo mi tío Rafa, que es diseñador, que está en Barcelona. Sí, que diseñó nuestro primer libro. Exacto, que hizo el +10, si mal no recuerdo. Me llama y me dice, oye, mira, que me están pidiendo este libro, yo creo que te encaja súper bien, con Vicente os vais a llevar muy bien, o sea, enseguida había un poco el match. Y me acuerdo que nos pusimos enseguida, hubo bastante sintonía. Y fue un proceso largo porque nos pilló antes del COVID, luego viene el COVID, luego con la producción está el tema de los suministros. Yo creo que estuvimos 1 año y medio. 1 año y medio casi. Fácil. Pero casi 2. Casi 2. Casi 2. Pero fue una colaboración muy chula porque siempre decimos que, claro, hacer un libro, sobre todo para conoceros, pues hostia, es meterte mucho en vuestras tripas y en lo que hacéis, y vuestra manera de entender la arquitectura y de ver vuestros proyectos, que es un poco lo que se intenta, que al final nuestro trabajo es un poco comunicar de una manera clara e interesante, pues bueno, el monográfico de vuestros 25 años, que se dice pronto, ¿no? Sí. Pero bueno, el tema de colaboración es diferente, porque en vuestro caso, la colaboración es diferente a la nuestra. Nosotros colaboramos con otros profesionales, ingenieros, interioristas, calculistas, herreros, es decir, hay una colaboración mucho más técnica que quizás la vuestra, que es una colaboración más de a lo mejor de quién hace la impresión o de dónde consigo el papel. La nuestra son colaboraciones diferentes. Siendo 2 procesos creativos, yo creo que el concepto de colaboración es diferente en vuestra profesión que la nuestra. Yo es que dividiría a lo mejor en 2 tipos de colaboración, ¿no? Nosotros como estudio de diseño, ¿no? de comunicación, yo siempre he dicho que cuando te dicen, no, ¿tú qué eres? ¿No? Arquitecto. El arquitecto
es muy claro, ¿no? Soy arquitecto, no hace falta dar mucha explicación. Cuando eres diseñador gráfico, hacemos muchas cosas. Es decir, porque un diseñador gráfico pues, hace un libro que es diseño editorial, te hará una identidad visual para un proyecto de un hotel o para una galería de arte, te hará un sistema de señalización. En ese sentido, nosotros tenemos una estructura relativamente pequeña y sí que colaboramos con gente o con profesionales que nos pueden aportar valor. Nosotros tenemos una base buena en la que controlamos muchas cosas, pero siempre estamos pues, colaborando con ilustradores, con fotógrafos, con programadores, y luego está más la parte de producción, ¿no? Que en este caso pues, es una imprenta, en el caso de un sistema de señalización pues será todo Sí, sí. Que para vosotros siempre he entendido que es un director de orquesta, ¿no? Porque al final... Sí, es que al final nosotros mucha gente, ¿no? tenemos otro tipo de colaboración, son diferentes, es decir, no dejamos de ser, como te he dicho, un director de orquesta, que lo que tienes que hacer que todo, no solo, bueno, la colaboración realmente empieza en el estudio, el propio estudio con nuestros compañeros, un poco vosotros igual, sí. con toda la gente del estudio. En nuestro estudio no es importante quién empieza o quién tiene la primera idea, ni quién la sigue, ni quién la acaba, sino que es un proceso de colaboración entre todo lo que la gente del estudio, por un lado, y por otro lado, es evidente que al ser una cosa que hay que construirla y materializarla en algo que además tiene que servir para que la gente viva o la gente transite o la gente la use, funcional, ¿no? Es muy importante que todos los colaboradores pues, sean buenos profesionales. Entonces los ingenieros cogen un papel muy importante, los interioristas, los carpinteros, el herrero, es decir, influyen. Es un tipo de colaboración donde tiene que estar todo muy bien organizado y al final el éxito es de todos o el fracaso es de todos. Entonces al final nosotros estamos ahí en medio pues, o delante, intentando dirigir y organizar todo esto, que no es fácil, porque es un proceso que tú lo has visto y lo sabes. Sobre todo vuestros procesos son mucho más largos que los nuestros, ¿no? A nivel de escala de proyecto, entiendo que... Bueno, yo siempre recuerdo que cuando nos encargaron el Museo de Arte Contemporáneo de Palma, yo acababa de conocer a mi mujer y cuando se inauguró el proyecto, una semana antes había nacido mi tercer hijo y le dije al director del museo, le dije, menos mal que nos ha alargado durante el proceso, 7 años, habían pasado 7 años, me había casado y ya tengo 3 hijos. Dije, menos mal que no ha durado más. Tardaste poco, ¿no? ¿Tener 3 hijos? Sí, 7 años. Vale. Ha sido rápido ahí. Sí, no, es un proceso mucho más largo, lo cual también tiene su complicación, porque al final no te puedes dejar llevar por las modas y el concepto temporal es muy importante. Bueno, es un poco lo que intentábamos justo con el libro. Sí, o sea, esta idea del bloque de hormigón, ¿no? Que nos sería un poco como analogía de... Que es atemporal. Sí, o sea, al final el hormigón es lo que es, ¿no? Es un material, uno que está muy presente en la mayoría de vuestros proyectos, pero que al final queda ahí y no es tendencioso, ¿no? Al final el hormigón es... Pero es muy importante en nuestra profesión, porque al final el concepto de moda es un concepto muy peligroso. No, totalmente. O sea, al final lo tendencioso... Nosotros tenemos que tener la capacidad de ver lo que está pasando, ver cómo están evolucionando las cosas, ver cómo aparecen nuevos materiales, pero la incorporación de estos materiales al proyecto tiene que ser siempre bajo la premisa de controlar qué es lo que queremos y no perder la idea. Nosotros muchas veces... Es que te puedes perder, ¿no? Por el camino de alguna manera. Muchas veces lo que hacemos es... Nunca tiramos los croquis porque en un momento dado, a lo mejor estamos en un momento que decimos nos hemos equivocado y nos encontramos... ¿En qué momento nos hemos ido ¿En qué momento hemos cogido el desvío equivocado? Y hay que saber volver para atrás para volver a arrancar el camino. Hay que saber dar un paso para atrás para luego dar 2 para adelante. Y a veces eso es complicado porque tienes un timing, tienes un promotor que tiene prisa, entonces tienes que decir, mira, es que lo que te voy a presentar a una M y entonces al final necesito más tiempo porque no estoy contento. Y si tú no estás contento, se nota. Tú no puedes vender un proyecto, ni tú vas a vender la imagen si tú no te la crees. No, totalmente. O sea, nosotros el tema de la temporalidad, que siempre se habla de la temporalidad en el diseño, también depende mucho del proyecto, ¿no? Claro, nosotros lo que queremos es que suena un poco atópico, pero las ideas para nosotros son atemporales, ¿no? O sea, una buena idea, ya no como la materializas o qué aspecto tiene o si la tipografía es así o el color es así. Para nosotros las ideas, de alguna manera, cuando tú ves algo y dices, qué buena idea, ¿no? O entiendo la idea o entiendo ese concepto, tiene un punto más universal, ¿no? Luego está la subjetividad de, oye, me gustará más cómo la he ejecutado, o es mi estilo, no es mi estilo, o sea, luego entramos en cosas que igual son un poco subjetivas, ¿no? Pero para nosotros la temporalidad en el diseño gráfico reside un poco más en eso, ¿no? Luego depende del proyecto, o sea, habrá proyectos más efímeros para un evento en el que puedes jugar a ser mucho más tendencioso, ¿no? Entonces también siempre medimos un poco realmente cuál es el objetivo del proyecto, ¿no? Claro, en nuestro caso se junta a esta idea, llámala idea romántica,
que es como te puedes imaginar un proyecto o algo, se junta la realidad del lugar. Trabajamos sobre un lugar concreto, con un contexto concreto, con un paisaje concreto, con una topografía concreta, con una climatología concreta, y con un programa concreto que te da el cliente, que sería la tercera pata de esto. Hay un marco, ¿no?, en el que vosotros sí, realmente entonces tenéis que... se combina, por un lado, la creatividad o la realidad de las necesidades del lugar, el contexto, etcétera, etcétera, lo que te decía, y luego la idea romántica de cómo puedo yo llegar a sacar una idea que me guste, cómo me imagino ese espacio, cómo nos imaginamos ese espacio, cómo lo desarrollaríamos, cómo lo podríamos desarrollar de una manera que al cliente sea lo que él nos ha dicho que está buscando, porque al final y al cabo estamos construyendo para alguien, no para nosotros. Sí, pero al final también buscan, entiendo, hay todo ese marco, ¿no? Pero cuando alguien ¿no?, os elige a vosotros o a nosotros, hay un punto de que ellos quieren, les interesa vuestro punto de vista, ¿no? Entonces, sí, claro, es una conversación en la que tú comunicas lo suyo y de alguna manera quienes van a vivir esa casa son ellos, pero al final tú tienes que interpretar, ¿no? Nosotros, yo creo que hay un factor de entender a la otra persona y cómo viven esas personas, en el caso de bien unifamiliares, hablando, que ahora que hablabas de una casa, que es fundamental. Es decir, tú tienes que entender cómo vive esa persona para poder hacer su casa. Si no, tú al final acabas, cuando haces una casa, que no deja de ser más de coger tú sabes que el proceso de arquitectura es un proceso... La arquitectura es un proceso, es decir, tú coges el proyecto no tiene escala cuando empieza, ¿no? Tú empiezas a desarrollar un proyecto y el proyecto va cogiendo forma y va cogiendo escala. Yo recuerdo una anécdota con Carlos Ferrater. Un día estábamos tomando un café y estaba Carlos Ferrater, con el cual tenía mucha relación al acabar la carrera, que estaba dibujando en una servilleta de papel un dibujito pequeñito, pequeñito. Y le pregunté, Carlos, ¿y esto qué es? Me dijo, es el Museo de Lyon. Entonces, claro, el concepto no tiene escala. Pero él estaba... Porque al final son las ideas también, ¿no? Él estaba haciendo la idea de lo que sería el concurso del Museo de Lyon y en una servilleta de papel. Entonces, lo que es la idea no tiene escala. Luego el proceso de cómo la creas, cómo la vas haciendo grande... Pero al final, yendo a este tema también ¿no?, un poco de las ideas, de lo que es ese... ¿no? Luego, cómo la elaboras, cómo la acabas de desarrollar, entiendo que es una conversación constante con el cliente. Bueno, ¿no? hay una interacción con el cliente, pero luego hay una cosa que es lo que decías tú, es decir, al final nosotros, como todas las profesiones, tú vas llenando tu caja de herramientas, ¿no?, que no deja de ser tu caja de recursos. A nivel de estilo, diríamos, ¿no? Sí, pero sin ser un estilo, ¿eh? A nivel de que tu experiencia te va dando unas herramientas y esas herramientas son las que tú vas adquiriendo y cuando te enfrentas a un proyecto tú tienes esa caja de recursos donde vas utilizando. En nuestro caso, por ejemplo, el orden, la proporción es muy importante. Que, pues, que esta pregunta que siempre, ¿no?, se hace, que es, oye, ¿tú tienes estilo? ¿O nuestro estudio tiene estilo? Que también nos lo preguntan a nosotros, ¿no? Yo creo que no tenemos un estilo concreto. Lo que sí tenemos es una serie de, como te contaba antes, una serie de herramientas que vas aprendiendo a lo largo de tu vida. Es decir, no hay que olvidar que la arquitectura, como cualquier proceso o cualquier disciplina, mejor dicho, no deja de ser un continuo aprendizaje que está basado en la observación y en ver lo que está pasando. Y entonces eso no es que te obliga, a nosotros personalmente no tenemos un estilo, lo que sí tenemos es una forma de trabajar que hemos implantado. Es lo que digo, que al final hay una manera... Sí, y nosotros, por ejemplo, el tema de orden y proporción, que esto en proyectos, por ejemplo, hay proyectos... Esto lo veíamos mucho, muy repetido de alguna manera. Sí, hay proyectos, por ejemplo, Casa Lama era un proyecto donde, o Casa Santa Margarita eran proyectos donde el tema de la proporción, el tema de marcar bien los módulos, esta malla grid que empleamos a veces porque nos ordena el proyecto, porque nosotros es fundamental que esté ordenado. A veces lo hacemos visible en proyectos, como decía Casa Lama o Casa Santa Margarita, y otros proyectos, por ejemplo, como Sonkin, hacemos desaparecer eso, porque a veces no nos interesa que se vea cuál ha sido la herramienta que hemos empleado, pero no por no enseñarla, sino porque no creemos que sea importante. Es decir, al final no es un tema de modas, no es un tema estético, es un tema de que sin querer tú tienes unas herramientas... Es una manera de trabajar, sobre todo, que al final... Tú tienes unas herramientas y al final pues hay un cordón umbilical entre todos los proyectos. Tú lo viviste con nuestro proyecto, con nuestro libro. Había todos unos elementos, por ejemplo, que era este tema de la verticalidad, ¿no? Y de que hay una repetición de patrones que no es que digas esta casa es igual que esta otra, ni mucho menos, pero sí que hay una serie de... ¿no? La manera de trabajar los materiales, las proporciones, un poco que sí que se nota, ¿no? Bueno, yo es que no lo llamaría estilo para nada. Yo creo que esto pasa en todos los estudios. Es decir, yo también cuando veo por la calle, cuando está, por ejemplo, en el Giromato,
y veo, digo, esto me parece, o debe ser de Estudio Roses, ¿no? Es decir, yo creo que no es un estilo, pero sí ese punto de creatividad, o el de This is Palma, por ejemplo, vuestro, no sé. Yo sí creo algo que dices, debe ser de ellos, o puede ser de ellos. Sí, porque al final, es lo que digo, o sea, no me gusta, para nada creo que tengamos un estilo concreto, pero otra vez, no es una manera de trabajar y cierta escuela, ¿no? Pues la importancia de la tipografía, la importancia de basarnos en conceptos y en ideas y de no hacer, ¿no? Diseño por diseño, diseño por estilo, justamente, es que directamente no lo sabemos hacer, ¿no? Entonces, nosotros lo que hacemos es, como diseñadores, es adaptarnos a la persona o a la empresa para la que tenemos que trabajar, adaptarnos y comunicar lo que son ellos, ¿no? De alguna manera, otra vez con un cierto punto de vista, ¿no? Que por eso te contratan a ti y no contratan a otro y ya ven un poco cuál es tu manera de trabajar, pero no es lo mismo, por ejemplo, hacer una galería, cuando hicimos Hauser and Wirth, que es una galería en una isla, en un contexto muy concreto, que es en la Isla del Rey, que es dentro del puerto de Mahón, en el que las características del proyecto pues, nos llevaron a hacer una cosa pues, muy invisible, muy basada en lo vernacular, muy basada en las referencias de la zona, ¿no? En el que éramos prácticamente invisibles y en otros proyectos en los que puedes ser muchísimo más expresivo. O sea, que al final tú te adaptas realmente a cada proyecto, a cada cliente y a intentar realmente transmitir lo que son ellos. Entonces, si tuviéramos un estilo concreto... Que sepas que el libro de Bruno Munari de Speak Italian me lo compré por tu culpa, por el Giromato. Por el Giromato, ya. Sí, sí, porque está genial como los gestos y tal, y está muy bien la imagen de Giromato. Que es muy gracioso, ¿no? Que cuando dice, hablan también de la importancia del cliente, ¿no? Obviamente tener un cliente bueno o malo, o sea, tampoco los definimos en buenos o malos, porque en el cliente menos esperado, a lo mejor el que tiene menos experiencia, puede haber un gran cliente o del revés, ¿no? Al final es un tema de una relación de confianza, que ellos confíen en ti y que tú también sepas escuchar mucho, ¿no? En el caso del Giromato, me acuerdo que con el tema del nombre nos dijeron, no, tal, porque nos pidieron hacer el naming. Y en una reunión, creo que ya tenemos el nombre, van a ser las siglas de los 4 socios. Y les digo yo, oye, que seguro que no está mal y tal, pero es imposible. Es imposible juntar 4 siglas y que funcione. Pues el nombre era Giromato, que era Julia, ahora lo diré Mateo. Mateo. Igual no diga los otros, por si acaso. Sí, exacto. Pero eran las 3, y al final toda la identidad y todo el desarrollo de Giromato, de la G que gira, o sea, toda la idea de la identidad sale de ese nombre que no es nuestro, que es del cliente. Entonces... Está bien, porque ese proceso vosotros sí que lo podéis hacer de una manera más ¿cómo digo yo?, más creativa, puramente creativa, sin pensar algo tanto en algo más que tenga que ser como la arquitectura, que tiende a que sea más atemporal. Es decir, no es lo mismo crear la imagen de un restaurante, que a lo mejor claro, que en 2 años lo puedes cambiar, puede ser flexible, que crear un edificio, que cuando Ángel y yo estamos trabajando en el estudio tenemos que estar muy convencidos de que eso es lo que queremos, que va a poder a lo mejor durar 20, 40 o 50 años. Y es complicado este proceso, porque te hace dudar, porque hablamos antes del tiempo que dura un proyecto nuestro. Es decir, es muy difícil que un proyecto te guste desde que lo empiezas a crear, el proceso creativo, hasta su finalización, porque tú has crecido, has cambiado, el mundo ha cambiado, y es difícil, y realmente es un proceso que yo creo que ahí sí que nos diferencia nuestra profesión de la vuestra. Es que claro, nosotros como proceso, o sea, tenemos un proceso concreto, sí y no, es decir, hay una base que sí que partimos siempre de la investigación, de entender muy bien el briefing, de entender cuáles son los objetivos, o sea, hay un marco que nosotros, pues bueno, lo que decíamos, ¿no? Pues... De la observación, igual que nosotros, sí, de ver lo que pasa alrededor. Claro, y sobre todo de tener un objetivo muy claro. Pero ¿cómo llegamos a eso? Pues obviamente parte de la investigación, pero luego hay veces que tú te pones a ejecutar ideas de una manera más intuitiva y luego acaban funcionando. Es decir, tampoco es A, B, C, D. Yo creo mucho en la intuición, personalmente. Es decir, es verdad que hay una parte que es oficio, que es lo que tú has aprendido a lo largo de tu carrera. Claro. Porque la intuición viene del oficio, de alguna manera, pero ¿no? Efectivamente. Entonces yo creo que cuando tú tienes esa base ya de un oficio, la intuición es más asequible, porque tú ya ves cuáles son, con qué problemas te vas a encontrar, porque los has vivido, qué situaciones te vas a encontrar porque los has vivido, qué puede pasar si vas a hacer un camino porque lo has vivido posiblemente, y entonces es cuando aparece el tema de la intuición.
que luego, añadida al talento, pues acaba de darle el punto, que lo puedes tener o no tener, o alguien lo puede valorar más o lo puede valorar menos, porque siempre es difícil definir el talento va ligado al esfuerzo, al final. O sea, gran parte sí, pero hay gente que tiene una capacidad. No, hay gente que tiene un talento innato. No, básicamente que simplemente le requiere menos esfuerzo hacer lo mismo que otro, ¿no? Yo creo mucho en la intuición. Sí. Bueno, nosotros al final igual, ¿no? El tema de la intuición te hace también salirte un poco de lo que puede ser obvio, de lo que puede ser un cliché, que trabajar de manera intuitiva, decir, oye, vamos a probar, vamos a trabajar y vamos a ver qué sale de una manera menos encorsetada, porque al final, que decíamos, ¿no? Las ideas y los conceptos están muy bien, pero a veces también te pueden limitar, ¿no? Porque estás como trabajando siempre pensando, no, es que me toque, ¿no? La idea era esta, pues oye, prueba. Hay que saber, sí, pero hay que saber irse para luego volver. Para volver y saber equivocarse para volver para atrás. Totalmente. Y yo creo que es absolutamente necesario equivocarse. Por eso lo que hablábamos antes de trabajar que la arquitectura, por ejemplo, un proyecto de arquitectura es un proceso creativo, pero al fin y al cabo es un proceso, y que como tal cuando empiezas no tiene escala, es un concepto, una idea. Es muy importante, porque yo creo que hoy en día muchos de los arquitectos jóvenes que empiezan están trabajando con los ordenadores y no tienen la capacidad de procesar esa información en su cabeza. El ejemplo que te ponía antes de Carlos Ferrater, se ha perdido esa creatividad, bueno, el hacer maquetas, esa intuición, las cosas también, o esa intuición de cuando parte... tú estás pasando un lápiz, vas viendo en un garabato gigante, vas viendo una línea y esa línea es la que tú estabas buscando. Eso cuando emplean el ordenador, yo creo que esa frescura, y que tiene que ver con intuición, se pierde. Porque la intuición la tienes cuando creas. De arrancar por el ordenador, incluso la manera de trabajar sin que el ordenador es una especie de imán, ¿no? Que al final te tienes que, de alguna manera, esforzar. No, tenemos que pasar por él, pero yo creo que antes de hay que pasar por él, pero antes de pasar por él, pues oye, yo creo que hay vete a otras... una librería, vete a pasear por la calle, porque al final lo que es la inspiración, ¿no? que llaman, no te viene de estar viendo referencias de otras personas. Viene de lo que hablábamos, es decir, no, te viene de la observación. Sí, bueno, así en plan pelota, la verdad que tener un buen cliente, en vuestro caso, lo fuisteis y mucho, pero sobre todo por el afán de involucrarse, creo yo. En este caso en concreto, por ejemplo, obviamente, cuando un cliente te encarga algo, nosotros siempre les explicamos, tienes en cuenta, ¿no? que es un trabajo para ti, es decir, es una colaboración. Es decir, antes estamos hablando de las colaboraciones con alguien para un tercero, pero en la colaboración con el cliente, nosotros decimos que colaboramos con el cliente, no que trabajamos para el cliente. Para nosotros eso es básico, porque uno, que las ideas pueden venir de cualquier lado, es decir, puede venir de una conversación, puede venir de reuniones, puede venir de donde sea, y sobre todo que nosotros nos adaptamos a ellos y nadie mejor que ellos conoce su producto o su empresa o a dónde quiere llegar, ¿no? Pero ahí es importante en nuestro caso, por ejemplo, que el cliente sepa, evidentemente un cliente bueno es muy importante y ayuda al desarrollo del proyecto, pero lo importante es que el cliente sepa también transmitirnos claro. Cómo vive él en nuestro caso, ¿no? O qué es lo que quiere. Cuando comparas público-privado es diferente, ¿eh? Tú has trabajado para organismos públicos, nosotros también. Es diferente porque no, es un ente, ya no es una persona. Cuando trabajas para personas sí que tienes que entender cómo viven, qué forma de vivir, cómo entienden, cómo tiene que funcionar su casa, etcétera, etcétera. Y eso es un trabajo de análisis que yo creo que es muy importante que él sea colaborador tuyo, que te transmita. Porque entonces sepa transmitir o explicar lo que quiere. Claro, porque al fin y al cabo la idea nuestra no será ni mejor ni peor. Nosotros hacemos algo para él, no para nosotros. El otro día leí una frase muy buena no sé si es del director creativo de Base, que hablaba sobre la inteligencia artificial y decía que estábamos salvados, ¿no? Los diseñadores, porque dice, para que la inteligencia artificial nos sustituya, el cliente tendrá que saber exactamente lo que quiere. Entonces, es un poco eso que estamos diciendo, ¿no? De que te sepa transmitir también un poco cuáles son sus objetivos, ¿no? Y su visión, sobre todo. Y tú no intentar imponer, en nuestro caso, tus ideas de cómo quieres una casa. Tienes que hacer su casa, tienes que hacer su proyecto, o tienes que hacer sus oficinas. Pues que al final pasa mucho que hay diseñadores o arquitectos que de alguna manera diseñan para ellos mismos, sin quererlo, ¿eh? Sí, yo te escucho, tú cuéntame, pero al final quiero hacer la casa que yo me imagino, me estoy imaginando el libro, la pieza que me va a dar un premio. O sea, ¿sabes qué creo que ayuda mucho, Rafa? Y a ti también te pasa, creo, por lo que vivimos nosotros cuando hicimos el libro con vosotros, que nosotros en el estudio, Ángel y yo somos los socios, pero cualquier persona del estudio puede aportar cosas y puede ayudar a sumar.
Y yo creo que cuando tú estás acostumbrado a colaborar ya internamente desde el principio con tu propio equipo, con tu propio compañero, pues con tu la propio colaboración socio, empieza ahí. la colaboración empieza ahí. Y ahí es donde tú eres flexible a ir adaptando a las circunstancias. No es la línea que he hecho yo es la buena, o ese edificio tiene que ser azul porque yo lo veo azul. No nos cerramos a eso, no, yo creo que la colaboración, y lo que hace es que todo el mundo tiene que sumar, todo el mundo suma, ¿no? Al final. A mí me pasa, y no sé si debería decirlo, pero yo, por ejemplo, yo nunca me quise llamar Estudio Roses, porque al final, de alguna manera, lo personaliza, ¿no? Pero estaba saliendo de otro sitio, me empezaron a pedir, ¿no? Presupuesto, tal, pues oye, lo primero, oye, Estudio Roses, pues para ir tirando. De manera orgánica vamos creciendo, pero al final personalizarlo no me gusta, porque al final es un ejercicio colaborativo, no es, no, esto sale de mí, no, sale de todo un equipo. Mi socia, por ejemplo, Cori, que lleva la parte no creativa del estudio, siempre aporta una visión que puede cambiar cosas de un proyecto porque tiene una visión muy distinta, pero la colaboración sobre todo empieza con el equipo, ¿no? Sí, claro, totalmente. En nuestro caso es clarísimo y además nos gusta que la gente se involucre, que el equipo que lo sienta suyo, ¿no? Y que lo sienta suyo, que el equipo también se sienta involucrado en los proyectos. En general, tanto a nivel interno como cuando colaboramos con otras personas o con otros estudios o ilustradores o lo que sea, nos gusta marcar una dirección, explicar muy claramente cuál es el objetivo, cuál es el tono de voz del proyecto que estamos haciendo, pero tampoco nos gusta imponer y decir, oye, necesitamos esto en concreto y tú, a veces sí, que hay cosas muy concretas, ¿no? Pero sí que nos gusta lanzarlo de una manera que sea un poco abierta, uno, para que te sorprendan y dos, para que le aporten valor al proyecto, ¿no? Que es igual lo que estás buscando fuera de una colaboración es lo que a lo mejor no puedes tener dentro, ¿no? En nuestro caso a esto tenemos que añadirle el factor tiempo, que lo hablábamos antes con lo que tarda un proyecto en desarrollarse, en construirse, en utilizarse, en vivirse o en disfrutarlo. Y esto te hace pensar en cómo es el futuro, pero el futuro, en el fondo, no sabemos cómo va a ser. Es decir, porque nosotros al final si lo supiéramos, ya lo estaría haciendo. Exacto. Pero lo que es seguro es que los contextos y la forma de trabajar o la forma de concebir las cosas cambia en función de las circunstancias. Es decir, lo hemos vivido hace unos años. Es decir, nadie se pensaba que iba a venir una pandemia COVID y nos hizo cambiar el concepto de las casas, a pasar a hacer casas con más terrazas, con una zona de trabajo más y de importante teletrabajo. Del exterior, ¿no? Es decir, nadie podía decir hace 6 años que todas las viviendas hoy, todo el mundo querría tener una zona de trabajo en casa, porque cuando nos encerraron y nos amontonamos todos en la mesa del comedor, nos volvimos todos locos, ¿no? Entonces, todo esto ha ido cambiando, más espacios más abiertos, espacios donde la terraza, que había muchos proyectos, nosotros hacemos muchos proyectos trabajamos para grandes promotoras, cada vez querían hacer las terrazas más pequeñas, más pequeñas, más pequeñas, porque sacaban más metros, decían que las terrazas no valían dinero. Ahora se han dado cuenta es el contrario, ahora se han dado cuenta que hay que hacer terrazas más grandes porque la gente lo valora igual que tenga otra habitación, porque al final nos han encerrado y la gente no se quiere volver a quedar encerrada en 4 paredes, quiere poder vivir allá. Y vivir allá es poder trabajar, es poder comer, es poder disfrutar de una película y es poder estar al exterior. Y en eso el futuro es difícil saber hacia dónde iremos, pero sí que tenemos que intentar ver dónde nosotros sí que tenemos es más un proceso de adaptación, ¿no? Al final, que tú, ¿no? Van surgiendo cosas como las que comentabas y tú al final tienes que tener esa capacidad de, uno, estar un poco al día de lo que está ocurriendo, incluso intentar, ¿no? Adelantarte de alguna manera o verlo, que obviamente es complicado, pero luego hay cosas, pues me acuerdo que para los diseñadores gráficos hubo un momento en el que parecía que el papel iba a morir. Obviamente estamos yendo hacia toda una cosa mucho más digital, pero la gente sigue comprando un periódico, obviamente que ha bajado, pero sigues queriendo tocar un libro y sentarte en un sillón y leerlo, ¿no? Entonces, cosas que intuíamos que iba a decir, la muerte del papel, ¿no? Por ejemplo, pues obviamente lo que hay es una conciencia mayor a la hora de producir, porque tienes toda una serie de conceptos en la cabeza a nivel de respeto al entorno que tienes que tener muy en cuenta. Pero, ¿cuál es el futuro? Pues bueno, yo creo que el futuro es básicamente adaptarse a los nuevos contextos, ¿no? En nuestro caso, tiene que ver con el uso de materiales cada vez más sostenibles. Es decir, nosotros desde el principio de nuestra carrera, tanto Ángel como yo, en SCT intentamos, trabajamos mucho con hormigón, madera, que ahora la madera la hemos sustituido mucho por bambú o madera sintética, ya no madera natural, con materiales que tengan sentido y que sean sostenibles. Porque al final, para lo sostenible, todo el mundo ahora se le llena la boca y al final... Tiene un matiz para mí o para nosotros que hay que cogerlo con pinzas. El tema es que la sostenibilidad yo creo que ahora ha pasado de ser un valor asumido más que un valor por el que sacar pecho, ¿no? De alguna manera tenemos que ir hacia... La sostenibilidad, en nuestro caso,
la teníamos ya en las construcciones originales de Mallorca. Es decir, cuando Mallorca creaban filtros del sol, para protegerse del sol, o creaban ventilación cruzada para que cuando no había aire acondicionado, creaban el patio para protegerse del sol, ya era sostenible. Entonces, al fin y al cabo, lo único que tenemos que hacer, creo, personalmente creemos, vaya nosotros, que lo único que tenemos que hacer es reinterpretar otra vez esos conceptos que tenemos, que ya venían dados culturales también por la necesidad, ¿no? Por la necesidad, efectivamente, por la necesidad de protegerse del sol. Es decir, claro, en la arquitectura el tema de trabajar con capas no es un tema de modas, es un tema de protección del sol, de protección acústica, de control solar, de trabajar con patios. Casas en la costa, ¿no? Que es una especie de invernadero cubo de vidrio que dices, tiene un punto que es como muy obvio, ¿no? Pero esto, los grandes maestros de arquitectura, es decir, por ejemplo, Richard Neutra, ¿no? Que trabajaba con planos, una secuencia de planos. Lo único que hacía él era crear una secuencia de planos para conseguir ese efecto de protección solar, ese efecto de espacio. Yo creo que lo estuvimos comentando. Este es el ejemplo, en Verdemar nos hablaste, ¿no? Del Verdemar, ¿no? O de la confusión del interior y el exterior. Sí, ¿no? Bueno, el concepto de fusión interior-exterior realmente sale de Neutra. Es decir, porque él decía, explicaba a sus alumnos que no hablaba interior y exterior, sino decía que era un proceso. Es decir, yo podía estar dentro, podía estar fuera cubierto, podía estar fuera descubierto, podía estar ya descubierto pero sin pavimento, ¿no? Entonces ese paso de A a B lo dividía en 4. Esa sucesión de planos es un tema que tiene que ver con la sostenibilidad, porque te protege del sol, porque te crea un sitio donde puedes estar en sombra, donde puedes abrir ya la ventilación cruzada y te ahorras encender el aire acondicionado. Entonces yo todo el tema de sostenibilidad lo llevaría más a este campo. Claro. Personalmente creo que tiene más sentido que llevarlo a conceptos más de moda ahora, de materiales concretos, que bueno, que puede estar muy bien, cada uno que y luego que siempre tienen trampa, ¿no? O sea, bueno, esto lo has dicho tú. No, me refiero a que... Sí, no, mira, una bolsa de algodón sostenible y luego resulta que la tienes que utilizar 50 años para que realmente sea sostenible. Entonces, pero claro, entramos ahí en un debate bastante complicado. Más complicado. Pero bueno, oye, Rafa, ¿con qué estás ya ahora? Pues la verdad que estamos con bastantes temas. Hay un par que nos hacen... Bueno, todos los proyectos tienen lo suyo, pero ahora estamos, por ejemplo, haciendo la identidad de Partner Films, por ejemplo, que es una productora con base en Londres, en Nueva York, que trabaja con todos los grandes de la moda, que va a ser... Bueno, es un proyecto para nosotros importante, sobre todo porque uno de los objetivos del estudio era trabajar a nivel, obviamente, local, pero sobre todo salir de la isla. O sea, y ahora lo estamos consiguiendo. Estamos con un hotel en Capri, a nivel local, internacional, estamos con Casa Camper, por ejemplo, que tienen, bueno, obviamente son de aquí, pero tienen Berlín, tienen Barcelona, y estamos con varios temas que irán saliendo. Tenemos novedades, la verdad. ¿Vosotros con qué estáis ahora? Nosotros ahora tenemos 2 proyectos en la mesa que estamos especialmente ilusionados porque no habíamos podido tocar nunca ese campo, que son 2 posesiones mallorquinas, una en Esporlas y otra en Pollença, Albercuch. Y nunca habíamos podido trabajar en posesiones mallorquinas y estamos especialmente disfrutando de esta oportunidad. Sí, porque no habíamos tenido la oportunidad, tú ya sabes que al final no trabajamos en lo que queremos, sino lo que nos van encargando. No, claro. Y en este caso teníamos muchas ganas, hacía muchos años que teníamos ilusión de poder trabajar y nos han venido 2 proyectos con 2 excelentes clientes. Nos han venido los 2 a la vez. Los 2 a la vez y con 2 excelentes clientes, lo cual bueno. estamos disfrutando de la fase de proyecto y creo que va a ser 2 proyectos muy interesantes. Qué bien. Pero bueno, ya veremos el tiempo. Pues eso.